Imagínense que una pareja de adultos jóvenes, una pareja de hombre y mujer, se relacionan, se conocen, son novios, o se mudan, se casan y tienen descendencia, tienen un hijo o una hija o más. Imagínense ahora que pronto, sin que pase mucho tiempo, esa relación se deteriora, termina. Y los hijos o la hija o el hijo pasa con la madre o pasa con el padre. Casi siempre ocurre que pasa con la madre, porque la madre es quien los tiene 9 meses en su vientre y es luego quien lo pare y es luego quien lo va a amamantar y lo va a lactar y lo va a criar en sus primeros años. Con más frecuencia, repito, es la mujer la que se queda con el hijo y queda con un gran resentimiento, con un gran sentimiento adverso contra esa pareja con quien peleó, con quien supóngase que la traicionó, supóngase que fue mal pareja, mal marido, mal esposo. Y crece y predispone a ese hijo o a esa hija durante toda su existencia hasta llegar a la vida adulta y no le permite nunca acercarse al padre, acercarse a la otra parte que está lejos. Qué situación más terrible. Y es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Es más frecuente eso de lo que usted y de lo que yo me imagino. Y es parte de lo que se llama el síndrome de alienación parental. Cuando un padre o una madre, uno de los dos, predispone al hijo, envenena al hijo contra la otra pareja por un resentimiento personal o simplemente por un resentimiento de pareja. No funcionó, quedó herido y quedó resentido y le transmite ese sentimiento al hijo o a la hija. Y esa hija crece odiando a su papá, crece despreciándolo, pero al mismo tiempo crece deseando conocerlo o deseando haberlo conocido o haberlo tenido, porque antes se decía que papá es cualquiera y que mamá es mamá porque mamá es la que pare. Pero que papá es cualquiera porque papá nada más engendra, empreña y se va. Eso no es verdad. Padre no es cualquiera. La condición de padre ha sido reivindicada en las últimas décadas por una nueva generación de padres, con mucha mayor conciencia, con mayor educación y, y mayor conciencia, más consciente de ese rol de papá, de la importancia que es ser papá y de dar al hijo lo que yo quería que mi papá me diera, lo que tú querías que tu papá te diera, no solamente lo que mamá me diera. A veces también mamá es cualquiera. Mamá es la que lo tiene 9 meses, ahora se alquila eso. Sí, ya las cosas han cambiado mucho y ya tan importante es el rol de papá como el rol de mamá en la educación y en los sentimientos, en las necesidades afectivas de un hijo. Pasa con frecuencia eso y se da el caso de que he visto que recientemente hay un señor que muere, llega a mediana edad, 50 años, 50 60 años, mediana edad no, ya 2/3 de edad. Enferma seriamente, tiene un hijo o una hija que tuvo, él sabe que es su hija, pero nunca se acercó porque él no la buscó lo suficiente. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque siempre tuvo miedo al rechazo, es una causa muy común. Y el hijo o la hija no busca a su papá o a su mamá, contra, contra quien lo indispusieron o la indispusieron toda su vida. Miedo porque también me puede rechazar y me querrá, qué va a pensar de mí, me quiere.
¿Cómo me va a querer si nunca me tuvo en sus brazos, si nunca yo le dije papá, yo también los rechacé toda la vida, las rechacé toda la vida? Entonces se forma esa gran muralla, ese gran obstáculo entre padre o madre y uno de los hijos, o más, a veces más de un hijo. Y es terrible. Yo creo que la gran responsabilidad negativa ahí la tuvo quien indispuso. Con frecuencia yo puedo disculpar a un hijo o una hija que toda la vida guarda un resentimiento contra el papá o la mamá que no me buscó, que no se interesó en decirme, mira, yo soy tu papá, mira, yo soy tu mamá, y yo te quiero, te he querido siempre, y he querido tenerte conmigo, y todavía lo que resta de mi vida yo quisiera pasarlo más cerca de ti. ¿Me arriesgo? ¿Qué yo hago? ¿Empato o gano? Yo pienso que ahí hay una falla, una falla. La muchacha o el muchacho que crece también alejado de papá o de mamá por las mismas razones, tiene un gran miedo. Me querrá, debe tener otros hijos que tal vez debe querer más que a mí porque con esos hijos se criaron con esa persona, con mi papá. Pero yo no tuve ese privilegio. Entonces yo crezco además resintiendo de los hermanos que mi papá, de los hijos que mi papá o mi mamá tuvieron, quienes recibieron el amor que a mí me negaron. Pero yo entiendo a ese hijo o a esa hija que se mantiene lejos, por orgullo, por temor, por vergüenza, por miedo. Ahora, a la mamá que le dijo al papá, esa no la vas a conocer, no la vas a ver nunca, esa niña. Esa es mía sola, tú no tienes derecho, porque tú me votaste a mí, porque tú me hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Eso es un crimen. Alienar de esa manera a un hijo es un crimen. Envenenar, y se hace a veces más sutilmente, ¿eh? A veces se hace más sutilmente y el síndrome de alienación parental, que es el fenómeno, el proceso mediante el cual un papá predispone a los hijos contra el otro. Porque yo le guardo resentimiento. O porque tengo celos de que aquel me vaya a robar el cariño de mi hijo. Y a veces se hace sutilmente, repito, sencillamente haciéndome la víctima yo. Y haciéndome la víctima y contándole a mis hijos todas las cosas malas que yo pasé con su papá o con su mamá. Entonces es un crimen y un daño terrible que mamá le hace a sus niños pequeños, negándole la aproximación a sus papás, a su verdadero papá. Si el papá quiso hacerlo, si el papá quiso, uno conoce mil casos, todo el mundo conoce casos de todos los días, de hijos que llegan a la adultez, llegan a la vejez sin haber tenido la oportunidad de conocer a papá, a mamá, porque uno de los dos, el que se quedó con el niño, no le dio la gana o así lo quiso. Ese es un crimen. Y si hay un culpable en ese triángulo, papá, mamá y ese hijo alienado, es quien alienó, es quien envenenó, quien indispuso al hijo o a los hijos contra el papá ausente.